Buenos días, buenas tardes, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 096. Yo soy la profesora Elia Gutiérrez Martínez y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que resulta de enorme importancia para aquellos que están recién iniciando su investigación o bien estén próximos a iniciar una investigación. Pues espero que esta información sea de su interés y sin más comenzamos. El tema se intitula La importancia de la elección del tema de investigación y su delimitación. Es común que cuando recién estamos en este proceso de elegir un tema, tengamos en mente muchas ideas que todavía no están concretas en nuestra cabeza y que no tengamos claridad sobre qué elegir, qué de todo eso que me interesaría en potencia podríamos elegir como tema de investigación. Por lo tanto, es importante conocer cómo elegir un tema de investigación. Bien, si no hay una sola receta que yo pueda decir aquí para ustedes cómo elegir un tema, sí podríamos tener, digamos, acercamientos a llevar con éxito esta importante decisión en nuestra vida. Bien, todo tema surge de una idea que es al principio poco clara, es digamos algo que están haciendo, es un embrión y que como toda idea, como todo embrión, como todo proceso, pues lleva su tiempo y pues mucha reflexión entre sí. Digamos que esa primera idea con la cual nosotros estamos pensando hacer un tema de investigación puede surgir de muchas fuentes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a partir de algo subjetivo, es decir, algo que nosotros hemos vivido como personas o a alguien que conocemos y que ha vivido una experiencia que nos ha llamado la atención. Eso podría ser, digamos, una primera idea para elegir un tema de investigación. Otro podría ser a partir de una realidad que existe independientemente del sujeto que la observa, es decir, una realidad objetiva. Y esto puede ser un hecho histórico, una noticia actual, un tema relevante dentro de mi campo de investigación, etc. Es algo que existe y que todos podemos observar de distinta forma. Entonces, al principio, cuando nosotros como investigadores estamos en este camino de elegir un tema, que posteriormente se volverá un proyecto y será parte de una tesina, de una tesis, de un sinfín de modalidades que podríamos considerar parte de nuestra investigación, bueno, pues existen algunos aspectos que deberíamos de tomar en cuenta para hacerlo un poco más fácil en este tránsito que muchas veces no es tan sencillo. Número 1 y muy importante, ¿el tema que elegí realmente me interesa o me gusta? Esta es una pregunta que parecería sencilla de responder, sin embargo no lo es. Es fundamental que nosotros, y sobre todo aquellos que se inician en este mundo de la investigación, se planteen esta pregunta. ¿Por qué? Porque realmente si no hacemos algo que nos interesa, que nos apasiona, que nos gusta, se nos va a hacer muy difícil este camino de investigación. Va a ser fácil que abandonemos a la primera de cambios, va a ser fácil que en la primera dificultad pues ya no nos interese el tema. Entonces, para ahorrarnos tiempo y esfuerzo, es importante que tengamos muy claro que eso que yo estoy eligiendo me guste, me apasione. Otra pregunta fundamental ¿es un tema que domino o por lo menos se me facilita? Esto pues también resulta evidente porque si es un tema en el cual estamos más familiarizados, que trabajamos durante la carrera o bien forma parte de mi experiencia profesional, puede ser que durante mi
trabajo de profesional en una institución en la cual yo hice mi servicio social, pues adquirí cierta experiencia y esa experiencia me va a servir a mí para observar un problema, un tema, algo que es de mi interés y que, bueno, pues puedo observarlo con mayor expertise. También es importante considerar si esto que yo quiero investigar está dentro de mi área formativa. Ustedes como jóvenes investigadores se están formando en una disciplina determinada, puede ser pedagogía o psicología para el caso de la unidad 096. Entonces, si tú estás dentro de la pedagogía, ojalá que el tema de investigación que quieres realizar sea dentro de esta área de estudio. Lo mismo para quienes están estudiando psicología educativa. ¿Por qué? Pues porque es una carrera que ustedes están estudiando y de la cual ya se supone adquirieron diversos conocimientos. Por lo tanto, ponerlos a prueba es importante. Ustedes ya están de alguna forma familiarizados con los diversos temas que se observan o que se ven en su carrera. Decíamos hace rato que la aproximación al tema de tesis, al tema que me interesa investigar, es una elección que se da como un primer paso. Un primer paso que es súper relevante en este proceso que va a ser de investigación científica. Una tesis parte del método científico, no lo olvidemos. Entonces, este sería el primer escalón, el primer paso. Y por lo tanto, esta decisión debe de estar muy bien tomada, muy bien reflexionada y tomando en cuenta todo lo que ya mencioné antes, ¿sí? Por lo tanto, esta idea no va a surgir de la nada, va a surgir de un proceso de reflexión, va a surgir de el área formativa donde yo estoy, de mi experiencia profesional, de mis intereses personales o de una realidad objetiva que me interesa abordar. ¿Sí? Por lo tanto, tomemos en cuenta todo esto y digamos que va a formar o va a ser parte de esas condicionantes que uno tiene dentro de un tema elegido. Así, por ejemplo, si mi interés es más personal, subjetivo, mi sería personal formativo, estaríamos hablando muchas veces durante la carrera, observamos situaciones que nos marcan, que pueden ser situaciones muy cercanas a nosotros y que de alguna forma se relacionan con algún tema que hemos visto en la carrera. Por ejemplo, podríamos tener un familiar que tenga un síndrome, ¿no? Y en la carrera vemos distintos tipos de síndromes que existen. O mi hijo, mi hermano, etcétera, tiene un problema en algún área del conocimiento y en la carrera yo vi ese tema. Entonces ahí yo ya estoy ligando una experiencia subjetiva y objetiva, ¿no? Está dentro de estas dos áreas. Otro podría ser un condicionante objetivo, que como ya hemos más o menos dicho, es un tema actual, es un tema real, es un tema original y que está enmarcado dentro de una área o campo de conocimiento. ¿Sí? Vamos a traer como ejemplo el COVID-19. Fue un evento, digamos, a escala mundial que nos puso de cabeza a todo el mundo. El COVID-19 no solamente fue un problema de índole de salud, también repercutió en diversas áreas, por ejemplo, en la economía, repercutió en la educación, en la medicina, en fin, en un sinfín de temas, ¿no? Dependiendo del área que nosotros estamos trabajando, vamos a abordar una determinada realidad. Si traemos como ejemplo el COVID-19, bueno, pues en nuestro caso lo vamos a relacionar con el mundo de la educación, ¿no? Entonces podríamos plantearnos un problema que relacione a estas dos grandes temáticas, COVID-19
y algún problema específico de la educación. Eso podría ser una condicionante objetiva. Después vienen las condicionantes especiales que se relacionan con mi propia formación, ya sea como psicólogo educativo o como pedagogo. Y en esas áreas de formación, nosotros hemos visto a lo largo de la carrera cuáles son los retos que enfrentamos como profesionistas o cuáles son los retos que enfrenta, por ejemplo, la educación, ¿no? La deserción escolar, el bullying, etcétera, un sinfín de temas. Por lo tanto, esto también puede ser parte de una condicionante especial. Otra podría ser que en la carrera, al final, en séptimo y octavo, nosotros elegimos una línea de investigación y vamos a ceñir nuestra investigación de acuerdo a esta línea de investigación. Esto es, por ejemplo, para el caso de la pedagogía, existen dos líneas en la actualidad, en la 096, que sería la línea de investigación sobre adolescencia y pedagogía, por supuesto, y la línea de primera infancia y algún tema de pedagogía. Entonces, nuestra investigación iría en este sentido. Y esas conforman condicionantes, pues, que nos van a ceñir a un determinado tema de interés. Espero que esto se haya entendido. Bueno, ahora es importante mencionar lo siguiente. Ya tengo el tema elegido. Me interesa mucho observar cómo se llevaron a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje durante la etapa del COVID-19, que como sabemos, tomamos muchas clases a distancia. En nuestro caso, los profesores, pues, impartimos nuestra clase a distancia, ¿no? Entonces, de ahí se pueden desprender un sinfín de temas. Una vez que ya elegimos el tema que nos interesa, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo nos acercamos al tema que nos interesa? Bueno, pues el tema que nos interesa puede provenir, nos puede provenir la información de diversas fuentes, ¿no? Por ejemplo, podríamos leer un diario acerca del tema que nos interesa, en este caso, el ejemplo que estamos utilizando, en torno al COVID-19. Leer todo lo que se dice en el mundo sobre el tema, a partir de diarios o de noticias de Internet. También podríamos leer artículos de investigación científica, que como saben son artículos que están aptos o hechos, pensados para el público en general, evitan el uso mínimo de tecnicismos y bueno, pues el lenguaje es muy fácil, muy sencillo, de que toda la gente que esté interesada lo pueda entender. Después vienen los artículos científicos. Ahí cuando ya nosotros estamos más metidos, digamos, en un determinado tema, pues ya somos capaces de leer artículos científicos sobre el tema de nuestro interés y poder enfocar ya nuestro conocimiento de forma más profesional, más formal. Y lo mismo sucede con las tesis o tesinas, que son investigaciones en torno a un tema. Entonces, todas estas fuentes de información nos van a servir para conocer más del tema que nos interesa. Algo muy importante y que se revisa, o por lo menos quienes estamos revisando proyectos de investigación podemos observar, es que muchas veces los estudiantes hacen sus planteamientos del problema y sus preguntas sin haber leído nada del tema que les interesa. Y eso se observa de un vistazo. Entonces yo los llamo a que si te interesa un tema de investigación específico, investiga sobre él, empápate de ese conocimiento, porque eso se va a ver necesariamente reflejado en tu planteamiento del problema y en cómo tú construyes tu pregunta de investigación. Si no sabes nada sobre el tema
y no te interesa tanto, pues entonces es buen momento para que cambies a un tema que sí te interese y sobre el cual sí estés dispuesto a conocer más. Ahora, para saber qué se requiere investigar, decíamos, hay que conocer más sobre el tema. Esto nos va a permitir varias cosas, no solamente empaparnos de la información sobre este tema, sino también nos va a permitir ir acotando. Recordemos que un tema de investigación es hablar de todo un universo, ¿sí? De algo que podríamos aproximarnos a conocer a grandes rasgos. Pero para poder conocer y poder realizar una investigación es importante acotar el tema que queremos trabajar. Si no, no vamos a poder trabajarlo. No podemos hablar de todo un universo. Debemos hablar de un pequeño o una pequeña parte de ese universo. Entonces, para eso necesitamos conocer lo suficiente, ¿sí? Y saber hacer un primer acercamiento, es decir, leer todo lo que yo me encuentro e ir construyendo mi propio conocimiento a partir del tema que es de mi interés. Y entonces voy a ser capaz de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué de todo lo que ahora sé sobre el tema me interesa en concreto? ¿Qué quiero conocer sobre ello? ¿Soy capaz de observar algún aspecto del cual aún no se ha escrito nada? ¿Aún me falta conocer más del tema de interés? Cuando nosotros ya somos capaces de responder estas preguntas, es porque, digamos, ya nos hemos estado metiendo de lleno en el tema. Y ya podríamos diferenciar lo que sí sé de lo que no sé, de lo que se conoce del tema y de lo que aún no se conoce. Entonces ya podríamos decir que estamos delimitando, acotando eso que nos interesa. Y por lo tanto, este tema de la delimitación es un paso necesario e importante en el proceso de investigación. Cuando ya somos capaces de observar aquellas áreas en las cuales aún se conoce muy poco sobre nuestro tema de interés, podríamos decir que entonces ya somos capaces de observar las lagunas que existen en torno a ese conocimiento. Ojo, cuando nosotros ya somos capaces de ver cuáles son las lagunas que existen en torno al conocimiento de ese tema, ya podríamos entonces plantear cómo puedo yo abordar algo que todavía no se ha trabajado tanto, algo que aún se desconoce. Y eso es muy relevante para la ciencia porque justamente una investigación de tesis, una tesina, un trabajo de investigación en general, pues el objetivo último es de que aporte nuevo conocimiento a lo que ya se sabe. Entonces, si nosotros podríamos arrojar un poco de luz a eso que todavía no se sabe, quiere decir que estamos aportando algo importante. Y ese es el objetivo que nosotros como investigadores queremos lograr. Por lo tanto, ya esto me va a permitir, a partir de una adecuada revisión de la literatura, conducirme hacia la construcción de mi problema de investigación y poder plantearme por lo menos una pregunta inicial, la cual puede ser que aún le falte pulirse, le falte trabajarse, pero es muy importante, una vez que ya tenemos esa primera pregunta, decir, ya pasé la etapa de elegir el tema, ya pude delimitarlo y por lo tanto ya soy capaz de plantear cuál es el problema que yo quiero investigar y cuál es la pregunta que se relaciona con ese problema o esa problemática específica que a mí me interesa. Llegar a ese aspecto, a ese punto, a esa parte del proceso es súper relevante, súper importante y podríamos decir que ya estamos, si no a la mitad de resolver un importante tema de investigación,
por lo menos si estamos en el inicio de algo que nos va a llevar a su solución o por lo menos a parte de esa solución. Entonces no lo olvidemos que estos primeros pasos son de enorme relevancia. Por lo tanto, esto nos lleva a plantearnos, ¿cuál es la diferencia entre un tema y un problema? Hemos estado hasta aquí mencionando que cuando nosotros estamos en esta tarea importante de elegir un tema de investigación, es que estamos eligiendo, seleccionando de todo un universo posible una pequeña parte. Un tema, aunque sea acotado, es siempre, digamos, tiene la posibilidad de abrirse, de profundizarse. Un tema, por lo tanto, necesita hacerse preguntas para convertirlo en un problema de investigación. ¿Y qué es un problema de investigación? Pues surge justamente de que nosotros observemos algo que necesita resolverse, una necesidad, un problema, que ahorita no sabemos cómo se soluciona, pero que nosotros, a lo largo de nuestro proceso de investigación, vamos a ir haciendo cada vez más claro, hasta llegar a una posible solución o respuesta a esa pregunta inicial. Por lo tanto, el problema de investigación es una pregunta sobre algo que todavía no conocemos y que le vamos a dar una respuesta, pero para ello necesitamos poner en práctica el método científico. Y ojo, es muy importante esto. Muchas veces los profesores que estamos a cargo de la revisión de investigaciones de los alumnos, nos damos cuenta que a veces se plantean preguntas de investigación que no van a ningún fondo o a resolver ninguna situación. Son simplemente preguntas que el estudiante tiene y que confunde con preguntas de investigación. O bien puede pensar que estas preguntas se resuelven simplemente conversando con alguien o abriendo un libro y revisando un video. No. Una pregunta de investigación requiere de un proceso para poder responderse. Y ese proceso parte de este método científico. Si tu pregunta de investigación se resuelve abriendo Google, entonces esa no es una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación requiere trabajo. No hay de otra. Y entonces, esta forma de trabajar, como la hemos planteado hasta este momento, podríamos decir que es parte del método deductivo, es decir, partimos de lo general, del conocimiento que se tiene de un tema determinado, a lo particular, que sería ya esa delimitación que nosotros hicimos a partir de conocer lo suficiente de algo. Cuando ya nosotros partimos de lo general a lo particular y nos podríamos comenzar a hacer, construir un planteamiento del problema o problematización, ya estamos, digamos, en una etapa, si no muy avanzada, sí importante, para comenzar la problematización y, por lo tanto, la construcción de nuestras preguntas de investigación. Y entonces cabe preguntarse, ¿cuál es el problema que requiere ser investigado? Ese ustedes como investigadores lo van a definir, no va a venir nadie a decir cuál es el problema que ustedes van a investigar. Ustedes mismos lo han trabajado y ya son capaces de decir que de todo eso que observaron, observan como un problema y observan como necesario para investigarse. Después viene, ¿ayuda esta investigación a ampliar los conocimientos existentes en este campo? Esta pregunta es fundamental porque recordemos que toda investigación parte de aportar algo al estado del conocimiento, parte de aportar lo que ya se conoce, pero además agregar un granito de arena. Si nosotros no somos capaces de aportar algo nuevo a lo que ya se conoce,
pues entonces simplemente nos estamos volviendo en repetidores de algo que ya está. Y ese no es el objetivo. Una investigación tiene el objetivo de aportar. ¿Sí? Si nosotros ya sabemos qué vamos a aportar, entonces es ya, digamos, relativamente sencillo seguir este proceso de investigación. Sintetizando, un tema resulta novedoso cuando ya somos capaces de observar qué se conoce y por lo tanto qué no se conoce de un tema. Un tema puede ser novedoso ya sea porque es un hecho social, como decíamos el COVID-19, que no habíamos nunca pasado por un problema de esta magnitud en el mundo, entonces podría ser un tema novedoso, es un tema relativamente de moda y que se ha estudiado poco, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, un gran nicho, una gran oportunidad de aportar algo acerca de un tema sobre el cual apenas se conoce una parte, ¿no? Se conoce muy poco. Y esto nos permite entonces contrastar lo que yo quiero investigar y por lo tanto dar a conocer y aquello que ya se conoce y soy capaz entonces de hacer un contraste. Dentro de las investigaciones se conoce tal cosa, yo voy a aportar esta otra. ¿Sí? Somos capaces de hacer esa diferencia. Y por lo tanto somos capaces de decir si un tema es necesario e importante. Por supuesto, cualquier investigación que nos dé más luz en este ejemplo que hemos colocado sobre el COVID-19, por supuesto que va a ser relevante. ¿Relevante para quién? Pues para la sociedad, para nuestro campo de conocimiento y para la ciencia en general. Podríamos dar una solución a un determinado problema. A veces hay temas que, bueno, no necesariamente se dan soluciones, sino que se responden preguntas. Digamos que esto podría ser el fin último de una investigación, responder muy bien y de modo muy amplio o profundo una determinada pregunta o preguntas de investigación, para ya sea resolver algún problema o simplemente como parte de esa reflexión en torno al tema. Entonces decíamos que la delimitación del tema es elegir una pequeña parte de un todo, una pequeña parte de un universo que está ante mí. Y para ello pues hago una selección. Yo los invito a todos ustedes que hagan una breve síntesis de cómo ustedes describirían su problema de investigación. Cuando ya son ustedes capaces de decir en pocas palabras cuál es mi problema de investigación, créanme que eso les va a ayudar muchísimo a delimitar su tema. También delimitar el tema nos habla entonces de un enmarcamiento, es decir, nuestro tema está contenido dentro de una disciplina en la cual nos hemos formado, ¿no? Por ejemplo, pedagogía y COVID-19 o psicología educativa y COVID-19. De ahí surgirían un sinfín de temas y están enmarcados dentro de nuestra área del conocimiento o disciplina. Después, finalmente, está el enfoque. Es importante que cuando nosotros estemos construyendo un tema de investigación y un problema, ya tengamos idea si nuestro enfoque va a ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Eso nos va a servir mucho para orientarnos entonces cuáles van a ser los siguientes pasos a seguir. Otra cuestión de enorme relevancia es plantearnos lo siguiente. ¿El tema que yo elegí es viable? Puede ser que el tema que yo elegí es súper importante para el estado del conocimiento actual, es importante para la sociedad, para mi carrera, pero a lo mejor es un tema que no es viable para mí. ¿De qué depende si un tema es viable o no viable? Bueno, pues depende si es posible o no hacerlo.
Entonces, esto va de la mano con si tenemos acceso o no a los recursos humanos, materiales, financieros, de tiempo y de lugar. Toda investigación requiere en mayor o en menor medida de estos recursos. Puede ser, por ejemplo, que tengamos una investigación que se refiera a irnos a la sierra a observar cómo se dan las clases en un contexto rural. Pero no tenemos ni tiempo ni dinero para ir al campo a investigar, ¿no? O bien no tenemos acceso al lugar al que queremos introducirnos y observar, hacer entrevistas, aplicar algún tipo de técnica en concreto. Entonces, si no tenemos de nuestra parte este acceso, pues entonces deberíamos de replantearnos si el tema que hemos elegido es viable o posible. Otra cuestión más que va de la mano con esto es la determinación de la población de estudio. Desde un principio es importante que nosotros vayamos observando estos elementos para ver si también forman parte de eso que es viable o posible en la investigación. Por ejemplo, tener claro cuáles van a ser los sujetos de estudio. ¿Cuáles son las características de esa población en específico? Si son hombres, mujeres, niños, de qué edad, dónde los encuentro, tengo acceso a ellos, qué tipo de permisos tengo que gestionar, durante cuánto tiempo voy a realizar mi estudio, qué necesito. Todo eso, por supuesto, se va sabiendo a lo largo del proceso de investigación, pero cuando uno está adentrándose en el tema, estos elementos pues muchas veces nos van saliendo al paso. Entonces es importante que desde un principio nosotros nos cuestionemos acerca de ellos y de esa forma ir decantando y orientando nuestra investigación. Eso nos va a ahorrar, digamos, posteriormente pues quizás más trabajo. También parte de esto mismo es el contexto espacial, es decir, el área geográfica donde vamos a llevar a cabo nuestro estudio. Por ejemplo, puede ser en el campo, en la ciudad, en una escuela rural, en una escuela urbana, si necesito un permiso especial, si tengo el tiempo necesario, etc. Y bueno, hasta aquí hemos visto que cuando nosotros elegimos un tema de interés, dentro de una enorme posibilidad de temas, es importante que nosotros nos preguntemos si contribuye al conocimiento nuestra investigación y qué aportamos a la sociedad, si nuestro tema es novedoso o bien nosotros lo vamos a observar desde un punto de vista que resulta novedoso. Y también esto nos va a permitir ir delimitando nuestro tema de investigación. Finalmente, bueno, unas preguntas que son relevantes para cada una de las partes de la delimitación del tema. Por ejemplo, antes de delimitar el tema es importante que nos preguntemos, ¿qué tema quiero trabajar? ¿Qué tiene de interesante este tema? ¿Qué perspectivas o posturas e incertidumbres existen en torno a este tema? ¿Cómo se ha abordado este tema en otras investigaciones? ¿Qué nichos de investigación puedo reconocer? Si yo ya soy capaz de responder estas preguntas, estoy adelantando trabajo futuro, porque, por ejemplo, si yo ya sé cómo se ha abordado este tema en otras investigaciones, ahí yo ya estoy a un paso de construir mi estado del arte. Si yo ya soy capaz de responder qué nichos de investigación puedo reconocer, ahí yo ya estoy, por ejemplo, abonando a lo que va a ser mi justificación. ¿Sí? ¿Por qué es importante mi tema? Esa es la pregunta que de fondo está detrás de una justificación. Entonces, si mi tema ha sido poco explorado y yo voy a aportar algo, pues está más que justificada mi investigación. Lo mismo
si yo ya sé por qué mi tema es relevante, también ahí puede ir o abonar a mi justificación. Ajá, y el saber qué tema quiero trabajar, pues va a aportar justamente a mi elección del tema y al planteamiento. Mientras delimitamos la investigación, también es importante responder estas preguntas. ¿Qué objetivo perseguirá la investigación que voy a realizar? Eso también va a abonar a nuestro futuro proyecto y también conocer cómo puedo enfocar mi delimitación, es decir, cuál va a ser el enfoque que yo le voy a dar. ¿Qué criterios puedo utilizar para delimitar mi tema? Por ejemplo, voy a observarlos desde la pedagogía, desde la teoría de Piaget, y voy a aportar elementos que den luz al desarrollo del niño en la primera infancia, ¿no? Ahí yo ya estoy delimitando con criterios específicos. Luego, ¿qué criterios podrían restringir demasiado mi delimitación? Bueno, puede ser que yo elija criterios que no me permitan avanzar en mi investigación. Entonces tengo que dar, digamos, un margen amplio o medianamente amplio que me permita ir desarrollando mi investigación sin tantos frenos y permitiéndome al mismo tiempo delimitar. Y finalmente, después de delimitar, responder a lo siguiente: ¿es realista respecto al tiempo que tengo para investigar? Si la respuesta es no, entonces hay que reenfocar mi investigación y hacerla posible en el tiempo que yo tengo para hacerla. ¿Es realista respecto de mi experiencia como investigador? Puede ser que no, puede ser que el tema sea súper interesante, pero a lo mejor necesita que yo conozca más de una disciplina de la cual no domino. Por ejemplo, si soy estudiante de licenciatura y quiero hacer una investigación que sea multidisciplinaria, es decir, a donde confluyan distintas disciplinas, por ejemplo, la pedagogía y la administración, la neurociencia y la pedagogía, o la psicología educativa y la pedagogía, etc. Acá es importante que nos preguntemos si nuestra experiencia como investigadores ahorita que estamos haciendo la investigación, es la que nosotros consideramos necesaria para llevarla a cabo exitosamente, o esto va a ser algo que va a restringir mi investigación. Hay que ser realistas, tenemos un tiempo acotado y tenemos un conocimiento también en esta etapa formativa, pues en cierta forma acotado, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta todos estos elementos, pues para que no nos llevemos una decepción y dejemos un proyecto a medias. Y bueno, aquí a modo de ejemplo, yo desarrollé esta pregunta de investigación, la cual nos permite observar que cuando nosotros ya somos capaces de de realizar una pregunta de investigación, es porque de alguna forma ya hemos delimitado nuestro tema lo suficiente como ya para crear una pregunta bastante concreta, ¿no? En este caso, la pregunta va en esta dirección: ¿cuáles fueron las estrategias pedagógicas que utilizaron los profesores a nivel primaria durante la pandemia por COVID-19 en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sexto año de primaria en la escuela Narciso Bassols? Como vimos, yo no quiero investigar todo sobre el COVID-19 ni todo sobre la pedagogía. Me interesa en específico qué estrategias pedagógicas se utilizaron durante la pandemia por los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un grado específico que es el sexto año de primaria. Entonces, cuando yo ya soy capaz de observar todo esto, esta pregunta va a guiar mi investigación
hacia un objetivo muy específico. Y eso va a permitir que yo me enfoque en ese logro de objetivo y que no me vaya a investigar otras cosas, sino esto concreto en lo cual yo he enmarcado mi investigación. Entonces, a partir de esta pregunta yo ya soy capaz de observar los diferentes criterios que están implícitos, ¿no? Por ejemplo, en el criterio 1, que es el qué, están qué me interesa de todos los temas posibles de la pedagogía, las estrategias pedagógicas. ¿A quiénes? A profesores de nivel primario de 6º grado. Donde, bueno, pues como fue en contexto de COVID-19, pues se utilizó la educación a distancia. ¿Cuándo? Pues en la época de pandemia por COVID-19. En este caso estamos hablando de un hecho histórico, ya pasó, pero a partir de ciertas estrategias se puede hacer una recuperación de una experiencia pasada. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Tiene sus limitantes? Claro que sí, pero es posible hacerla. Por ejemplo, ir a la escuela Narciso Bassols, entrevistar a los profesores y preguntarles qué estrategias pedagógicas utilizaron. Y yo soy capaz entonces de, digamos, no revivir, pero sí traer al presente un hecho histórico, un hecho pasado. Entonces, con esto yo ya soy capaz de observar cuáles son mis palabras claves. Estas palabras claves son muy importantes porque se van a convertir posteriormente en parte de mi marco teórico. Es decir, voy a definir mis conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? Estrategias pedagógicas, profesores, educación primaria y pandemia por COVID-19. Con todo esto, yo ya estoy delimitando mi tema, ya hice una pregunta, ya tengo mi objetivo, ya tengo mis criterios, ya tengo mis preguntas claves. De ahí la relevancia de saber delimitar un tema de investigación. Y como vemos, acá el objetivo es muy clarito. ¿Qué de todo el universo vasto del tema me interesa en específico? Conocer cuáles fueron las estrategias pedagógicas utilizadas por los profesores de la Escuela Narciso Bassols en la época de pandemia por COVID-19. De todo ese universo solo me interesa esto. Cuando yo ya tengo esto, créanme que ya estoy del otro lado del poder resolver el problema que yo me planteé a partir de mi pregunta de investigación. Y bueno, a modo de cierre, a modo de un pequeño resumen, recordemos que para delimitar un tema es fundamental acceder a una panorámica, es decir, a aquello que se conoce sobre el tema, de modo suficiente. No vamos a abordar en un principio muchísimo, sino lo suficiente para irnos enfocando en aquello que nos interesa y que nos parece relevante de un tema. Número 2, podemos hacernos preguntas para ir delimitando progresivamente el tema hasta llegar a un resultado que sea adecuado para mi nivel y mi experiencia. ¿Sí? Hay que ser realistas. No hay que plantearnos objetivos que no podríamos resolver. Siempre hay que ser realistas. Y finalmente, es fundamental que vayamos explorando nuestras propias estrategias para investigar y tener en cuenta qué nos resulta más útil y qué podemos probar para que nos funcione de mejor forma. Pues hasta aquí dejamos esta intervención. Espero que les haya servido. Por supuesto, al ser un video, pues ustedes tienen la facilidad de regresarse a alguna parte que no les haya quedado muy clara. Y bueno, pues esperando que esto les provoque interés en su proceso de investigación, pues yo me despido y les doy las gracias por su amable atención. Hasta pronto y bueno, este es mi contacto por si me quieren mandar un correo. Muchas gracias.